Continuamos hoy con empezamos la clase pasada, que fue electrónica digital. Empezamos a ver los elementos básicos de la electrónica digital, que son las compuertas lógicas. Vimos que cumplen una función, digamos, de esas compuertas. Las funciones primitivas son la función AND, o producto lógico, la función OR, o suma lógica, y la negación o inversión, que sería la no, digamos, la compuerta no, o no. Con este tipo de compuertas, que son las primitivas, se pueden construir entonces todas las demás. Hicimos un caso particular, que era la compuerta OR exclusiva, que tiene una tabla de verdad en la que, digamos, es un 1, o es verdadero, digamos, la salida cuando una de las dos entradas es verdadera y la otra falsa, o 1 y 0, digamos, y no cuando las dos son ceros o las dos son 1. Se la llama OR exclusiva. Existe la NOR exclusiva, que no le decimos, sería como la OR exclusiva negada, que es exactamente al revés, que solamente va a dar 1 cuando las entradas son iguales. A esa se la denomina función igualdad también. La función OR exclusiva era esa, y la NOR exclusiva, no sé si la mencioné, la XNOR también. Vimos que esta, en particular la NOR exclusiva, se podía construir con las otras. Y un poco introdujimos así, de manera básica, que es posible. ¿Cómo uno realiza la función lógica a partir de las otras compuertas? La síntesis, digamos, de una compuerta a partir de otras. Y un poco nos dimos cuenta que la OR exclusiva era como una OR de dos AND, ¿sí? Una OR de dos entradas, y en esas entradas había unas AND en donde los valores, digamos, de las entradas A y B van a ir negados y sin negado. Es decir, hicimos esto, que la salida de la OR exclusiva es igual a esa expresión. Y lo pudimos deducir mirando la tabla de verdad y entendiendo que una de las AND tiene que valer 1 para la condición esta, y obviamente, como sabemos que la AND vale 1 en una sola condición, en todas las demás combinaciones posibles da 0. Entonces, para que valga 1 para esta condición, era necesario que A fuera, digamos, directo y B negado, y la otra, para que valiera 1 cuando A sea 0 y B valga 1, sería esta expresión. Gracias. Es decir, la implementación fue eso. Vamos a seguir ahora con los circuitos combinacionales. Es decir, vamos a ver algunos módulos que a nosotros nos van a servir para entender después el funcionamiento de los sistemas un poquito más complejos como el microprocesador. Hay, digamos, acá infinidad de módulos que podríamos ver de circuitos combinacionales, pero vamos a centrarnos solamente en aquellos que nos llevan a lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos acotando de esa manera porque si no la materia sería muy extensa. Estos dispositivos que vamos a ver ahora van a ser el denominado decodificador, que es un decodificador. Hay muchas cosas que se llaman decodificador. En este caso ya van a ver que es un sistema, una especie de selector. Después vamos a ver derivados de él, multiplexor y demultiplexor. Todos esos sistemas van a servir para digamos, encaminar la información o para organizar la información. Eso nos va a llevar a poder entender cómo funcionan las memorias y cómo funciona después un microprocesador. Así que ese sería, digamos, el propósito de ver esos circuitos.
Luego vamos a ver el sumador. El sumador, que sería una unidad capaz de sumar números binarios. Y cómo lo construimos. Y esa unidad, si bien ahora no se implementa de esa manera, se implementa a través de decodificadores, en realidad, de tablas, pero nos va a permitir, digamos, experimentar de alguna manera un diseño desde lo más abstracto, digamos, hacia lo más concreto, la implementación con compuertas. Empezamos con el decodificador. El decodificador es un sistema que va a tener n de entradas y 2 a la n salidas. Vamos a empezar con el más sencillo. Y sería el decodificador de 2 a 4. 2 entradas y 2 a la 2 salidas. También podríamos, no lo vamos a dibujar, o sea, no lo vamos a hacer por dentro, porque va a ser mucho más complicado, ni vamos a hacer la tabla de verdad, pero es de 3 a 8. Tendría 3 entradas y 7 salidas. La tabla de verdad de un decodificador, ya sabemos, construimos poniendo las entradas y las salidas. En este caso no es como una compuerta que es una función que tiene una sola salida, sino que tiene múltiples salidas. Hay que poner todas las salidas. Y la función es tal que cuando la combinación es 0, 0, que corresponde, digamos, al número binario 0, este es el número binario 1, este es el número binario 2 y este es el número binario 3. Tenemos que representar la numeración binaria. Cuando tenemos la combinación que corresponde al número binario 0, se activan las salidas S0 y las demás permanecen desactivadas. Estamos con lógica positiva. Decimos que en lógica positiva cuando la activación es con 1 y la desactivación es con 0. Existe la lógica negada, digamos, que es lo contrario. Muchas veces van a ver los sistemas electrónicos, se utiliza en los circuitos prácticos, digo, lógica negada. Pero es un tema por ahí de implementación o de tecnología. A nosotros, como es más cómodo, más intuitivo, digamos, verlo en lógica positiva, lo vamos a ver de esa manera. Entonces, en este caso la activación es con 1 y la desactivación con 0. Con la combinación 0-0 solamente la salida S0 está activada y las demás desactivadas. Ya imaginarán cómo es lo demás. Es decir, la idea es que dependiendo de la combinación binaria que yo tengo en la entrada, activo una de las salidas. Es como un selector, digamos, de activación. Esto va a ser uno de los elementos fundamentales para construir después las memorias. Las memorias, si bien ustedes por ahí todavía no conocemos cómo están implementadas, van a ver que, o uno imagina, yo supongo que ustedes ya tendrán una, los que no han visto nada, no han leído, me refiero, imaginarán de alguna manera qué es una memoria. ¿Cómo lo imaginan? Como una especie de estantería, algo como una estructura donde hay organizados en estantes, digamos, en distintas posiciones, información, van a ser los bytes, por ejemplo, o sea, pueden ser ya grupos de 8 bits, o grupos de 16 o de 32, y esos grupos están como ordenados en una estantería. Esos datos hay que poder, digamos, guardarlos y sacarlos. La forma de acceder a esos datos va a ser a través de decodificadores, es decir, el selector. Este decodificador va a actuar como un selector que me va a permitir apuntar a uno de esos estantes. ¿Está bien? Esa es la idea del propósito de este circuito.
Después vamos a ver cómo es que realmente la información uno la escribe y la rescata de esas posiciones. Bueno, la tabla de verdad de 3 entradas sería, hay que hacer esta combinación binaria acá desde 0 hasta el 7, y las salidas serían 8 salidas desde la S0 hasta la S7. La tabla es la misma. Lo que nos interesa ver, bueno, es cómo se construye esta tabla. A mí me importa, digamos, cuando uno presenta, cuando uno va a rendir el examen, sobre todo pues, para que ustedes organicen la información en su cabeza, digamos, que primero visualicen el esquema como si fuera así, en bloque, como una caja negra, ¿sí? Las entradas y las salidas que tiene. ¿Cuál es la función que acá está descrita a través de una tabla de verdad? Y después la implementación. Después vamos a ver cómo lo hacemos por dentro. Eso es lo último, digamos, la parte del detalle. Muchos sistemas se piensan a este nivel nada más. Y lo otro nos sirve para sacarnos despejar, digamos, la duda de cómo se construye. Pero lo importante, digamos, es esta parte. Ahora digo, cuando van a rendir, primero presentan la caja negra, digamos, entrada-salida, la función, el comportamiento que va a tener, y después cómo está implementado por dentro. No hay que, digamos, quedarse con cómo está hecho por dentro y cómo funciona y perder la visión, la perspectiva general, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver cómo se construye. Básicamente, cada una de las salidas es una función. Si ustedes observan, cada una de esas funciones tiene un 1 solamente en una de las combinaciones y en las demás es 0. En particular la última, fíjense, la S3, es la función. ¿Qué función es esa? Esta sola es la tabla de qué función. De la AND. Es decir, la S3 se podría hacer simplemente como una AND. Es como que tenemos que pensar que adentro de la caja tenemos que guardar todo después, ¿no es cierto? Pero, ¿qué vamos a poner adentro de la caja? Bueno, seguramente para la S3 con una AND que tome A y B va a estar bien. Entonces, eso es lo que va a hacer la salida de S3. La salida de S2. ¿Será una AND o no será una AND también? Van a ver que va a ser una AND. Lo que pasa es que ahora los valores de A y B no van a estar, digamos, directos, sino que puede ser que alguno de ellos vaya invertido. Entonces veamos, ¿cuándo vale 1 la S2? Solamente cuando A vale 0 y B vale 1. Si lo vamos a implementar con una AND, ¿qué deberíamos hacer? Invertirá. Invertirá. Entonces, la S2 va a ser con A negado, lo vamos a poner así, o no, lo vamos a poner así, A negado y B. Después, la S1, ¿cómo va a ser? Claro, A va a ir directo y B negado. Eso va a hacer que solamente cuando tengamos la combinación 0-1, esta compuerta se activa y en las demás combinaciones vale 0. La propiedad de la AND. Y por último, la S0. Que va a ser A negado o B negado. Bueno, nosotros tenemos nada más que 2 cables de entrada y 4 de salida. Tenemos que tomar todos los que son A negados y juntarlos. Vamos a tratar de ahorrar cables. Todos los que son B negados, juntarlos. Todos los que son A, juntarlos. Y todos los que son B, juntarlos. Esto nos va a quedar, lo dibujo acá por último. Una manera de hacerlo sería, ponemos el valor de A, el valor de B, ponemos un inversor y largamos esos 4 cables, digamos, son como 4 líneas largas, y acá ponemos las compuertas que van a ser alimentadas con alguna de esas 4 variables, digamos. Entonces, S0 es con A negado, es decir, de la línea esta, vamos a tomar colores.
S1 es A B negado. S2 es A negado B. Y S3 es AB. Entonces ahora si nosotros encerramos todo esto en una caja, nos quedan las 2 entradas y las 4 salidas. ¿Está bien? ¿Cómo será para 3 entradas y 8 salidas? La misma idea. Van a ser, en lugar de AND de 2 entradas, AND de 3 entradas, que valen 1 en una sola de las combinaciones y 0 en todas las demás. Y van a tomar de A, B, C, y de A negado, B negado y C negado. El decodificador es un elemento, uno de los más potentes, digamos, nos va a permitir, como les digo, hacer esos selectores para memoria de tipo RAM. También permite implementar con muy poquito circuito adicional, que básicamente son conexiones solamente, memoria de tipo ROM, la famosa memoria de solo lectura. Son las memorias donde uno guarda software, por ejemplo, firmware, que se llama firmware, o software permanente o de, digamos, de grabación ocasional, y para hacer circuitos, por ejemplo, que hagan operaciones aritméticas. Y podemos nosotros imaginar un decodificador que en lugar de ser de 2 a 4, de 3 a 8, fuera, por ejemplo, de 8 y 8, 16, a 256 salidas. Y lo que podemos hacer es, van a ver con eso, y poder generar, bueno, nos estamos adelantando un poquito porque falta la memoria ROM, pero es poder generar la operación, cualquier operación, suma, resta, multiplicación, o cualquier otra, armando una tabla. Es decir, ahora cuando veamos la memoria ROM van a entender. Y antes de la memoria ROM vamos a ver circuitos más sencillos. Multiplexor, son los que están, digamos, en el programa. El multiplexor es un circuito que va a permitir seleccionar entre 2 a la n entradas mediante n bits. Entrada, ahora lo decimos, E0, E1, E2, E3, por ejemplo, a una salida. Este circuito va a funcionar como una llave selectora, lo van a encontrar dibujado por ahí, como si fuera una llave selectora mecánica que permite elegir cuál de las entradas va a estar presente en la salida. Sería esa posición, esa o esa, dependiendo de la combinación de A y B. Con la combinación 0, 0 va a estar E0 en la salida. Con la combinación 0, 1, E1 en la salida y A0. La tabla, de verdad, si uno la fuera a hacer, digamos, completa, tiene que pensar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. ¿Verdad? Son 6 entradas y una salida. La tabla de verdad completa de eso, ¿cómo sería? 6 entradas. 2 a la 6, son 64 combinaciones. Una tabla muy grande, absurdamente grande, y que aparte en esa tabla se perdería
la visión de cuál es la función que cumple. Yo les he dicho cómo es la función, ¿no es cierto? Entonces vamos a describir a través de una tabla condensada cuál es el funcionamiento. Estamos diciendo que lo que nosotros hacemos es seleccionar con A y B cuál de las entradas se presenta en la salida. Entonces, podemos hacer una tabla reducida poniendo los valores de A y B y las 4 combinaciones de A y B. Y es simplemente decimos que cuando la combinación es 0, 0, ¿cuánto vale la salida? Depende de lo que valga de 0. Puede ser 0, 1. O sea, ponemos E0. Y así. E1, E2, E3. ¿Ven cómo reducimos? Y aparte que es una tabla mucho más descriptiva que lo que sería la otra tabla. ¿Cómo se implementa esto? Bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Está bien? Primero, como les digo siempre, la caja negra con las entradas y salidas. El funcionamiento lo pueden describir primero oralmente, digamos. Después el funcionamiento descrito a través de una tabla que dice exactamente lo mismo. Y ahora la implementación. La implementación en compuertas es usando para el selector un decodificador. Uno como el que acabamos de ver cómo se implementa. Por ejemplo, el de 2 a 4. Podría ser de 8 a 1 también el multiplexor. Ahora vamos a ver el nombre, perdón, me olvidé. Esto se llama multiplexor y se pone el número de entradas, 2 puntos, el número de salida. Sería un multiplexor 4 a 1. ¿Sí? 4 a 1. Podría ser 8 a 1, etc. Bueno, lo que vamos a hacer es... ¿Se tiene más de una salida se considera multiplexor o...? Hay un tipo de multiplexor, pero en realidad, en ese caso, las salidas normalmente las entradas van a ir de a pares. O sea, sería como un doble multiplexor. Nosotros vamos a ver cosas en el microprocesador. Una de las cosas que hay que hacer dentro del microprocesador, porque todavía no sabemos cómo es encaminar información que venga de un lado o de otro. Por ejemplo, de una memoria determinada o de otra cosa. Esa información va a venir en grupos, por ejemplo, de 8 bits. Vos vas a tener que tener una llave que se elija entre 8 de un lado u 8 del otro. Ese multiplexor sería como un óptiple, digamos, multiplexor de 2 a 1. Se elige entre 2 entradas y una salida. Elige esta 8, pues esta otra 8. Como una llave múltiple. ¿Sí? Una parecida. Bueno, la idea es aprovechar las propiedades que conocemos de las compuertas. Acá van a ir compuertas AND. Las entradas y la salida. Esto es una compuerta OR. Cuando no le alcanza, digamos, el ancho y no quiere hacer una compuerta así grande para meter todos los cables, se extiende la orejita. A veces lo van a encontrar así, dibujado. Se extiende, digamos, bueno, una OR. Este es el sistema. Fíjense, vamos a suponer que esto lo tenemos en 0, 0. Si está en 0, 0, la salida activa, vamos a ponerle el nombre, esta es la S0, esta es la S3. La salida activa va a ser la S0. Es decir, va a tener un 1, S0. Si esto tiene un 1, ¿qué hay en la salida de la compuerta AND?
cuando en esta patita de la AND hay un 1, ¿qué hay en la salida? ¿Un 1 o un 0? Depende. Es 0. Si es 0 vale 0, la salida es 0. Y si es 0 vale 1, la salida es 1. O sea, tenemos el valor de E0. Estamos aplicando la propiedad que dice que E0 por 1 es igual a E0. ¿Está bien? El elemento neutro del producto. Y las otras salidas, como todas las otras salidas del codificador son ceros, todas las entradas de las otras AND reciben ceros, necesariamente hay ceros en la salida. Ahí estamos aplicando el elemento solvente. Estamos diciendo que EX, es decir, cualquier otra, por 0, es igual a 0. No importa lo que valgan las otras 3 entradas, las salidas son 0. Y en la salida de la compuerta OR, ¿qué vamos a tener? ¿Por qué? Porque solamente tenemos, digamos, acá tenemos un valor de la variable, es 0. Y las otras entradas son 0. Entonces es de 0. ¿Vale? Pueden probar esto, tiene cierta asimetría, digamos, o sea, uno puede probar con las otras combinaciones y como ven, el comportamiento va a ser lo mismo. Es decir, activamos con 0,1, vamos a activar la segunda línea, entonces va a ser E1 el que pasa y todos los demás no, y entonces en la salida vamos a tener E1. ¿Vale? Eso cuando en realidad sin 0,0 Claro, cuando A, B sean 0,0, tenemos que sale E0. Cuando A, B sea 0,1 o B a 0,01, vamos a tener activada la segunda línea, va a pasar solamente el E1. Podemos decir que esto se comporta como una llave que deja pasar, digamos, el valor de 1 cuando tiene un 1 y 0 cuando lo bloquea, lo nula. Y bueno, si tenemos entonces esta sola línea activada, las demás líneas van a estar en 0. Y entonces las otras entradas de la O van a ser 0. Es decir, en la segunda combinación vamos a tener esta situación. Y así con las demás. Podríamos saber